Y se estarán preguntando cómo carajos llegamos a esta situación. Pues bien, para contarles esta muy divertida historia, tenemos que regresar unos par días atrás. El primer punto de donde empezaremos esta nueva aventura es la paradisíaca playa El Tecolote. Morena de grandes ojos, qué lindo brillo tienen tus hombros. Quisiera llevarte al mar y nunca regresar a la ciudad. Echados al sol, sin tu bañador, echados al sol. Nunca regresar a la ciudad. Después de unas horas de trabajo con la mejor vista del mundo, nos fuimos a explorar la playa y sus alrededores. Este es uno de esos lugares mágicos que te enamora desde el primer vistazo. El contraste entre montañas agrestes, cactus y playas con el mar turquesa que se extiende por kilómetros es sin duda uno de los mejores paisajes que hemos visto. El Tecolote es considerado una de las mejores playas de Baja y atrae a cientos de turistas, aunque la mayoría se queda solo en la entrada de la playa, en la zona turística. Esta parte está llena de restaurantes y bares. Hay muchas bandas tocando corridos, se puede rentar motos acuáticas, paddleboard y tomar un tour que va a la isla Espíritu Santo. Nosotros no lo hicimos por el precio, pero si les gustaría hacerlo, cuesta entre 1.600 pesos por persona y es un tour de todo el día. Nadar se convirtió en nuestra actividad favorita. La temperatura y el color del agua nos inspiraba a lanzarnos al mar unas 15 veces por día. Es más, era la primera cosa que hacíamos al despertarnos. Al ser el mar de Cortés, era calmo y no habían olas. Eso hacía que el agua sea completamente cristalina. La mejor vista de la playa te la llevas desde el mar. Y lo que más me encantó es que nuestra casita estaba estacionada a solo 5 metros del mar. Después de un día riquísimo, una comida riquísima para terminar. Como siempre. Llevamos 5 días de aquí y no sabemos cuántos más nos vamos a quedar. Por siempre, por favor. Estos perritos son de esta playa. Ayer les dimos agua y un poco de comida. Y hoy nos trajeron un pescado. What the fuck? Hola, cachorros. Ahora les hablaremos sobre el spot que escogimos para pasar estos días. Sin duda, uno de nuestros lugares favoritos en todo lo que va de nuestro viaje. Y para todos los viajeros que van en camper o simplemente si quieres escaparte unos días a acampar y desconectar, este es uno de los mejores lugares. No hay señal de celular, te rodea a todos lados naturaleza con sus paisajes de película y si continúas por el camino de tierra encontrarás cientos de spots libres a metros del mar y muchos otros viajeros con los que podrás compartir momentos inolvidables. Y si se preguntan cómo vamos al baño... Sí,
Todo esto implica vivir viajando. Así como hay muchos momentos de estar relajada dentro de la comodidad de tu casita disfrutando de la vista, también hay muchos momentos de luchar por horas limpiando un pescado que te regalan los pescadores buena onda que conociste en la playa. Ya no puedo. Ya viene sueño. Van a lavar los pescados, ya. Y bueno, después de esas horas luchando con el pescado, no queda más que... Cevichito y arroz con huevo. Rara combinación, pero me encanta. Nuestra playa de repente se llenó. En fin de semana, toda la gente se vino a echar unas chelitas y a disfrutar del sunset. Y sí que se llenó. Eso nosotros vamos a echarnos unas también. Y de repente un caballo en el mar nadando. Y ahora unas tomitas de nuestro momento favorito en todo el día. Bueno, pues ya Desafortunadamente no puedo grabar toda mi cara porque mi frente no cabe. Desafortunadamente llegó el tiempo cuando tenemos que despedirnos de nuestra playita hermosa donde pasamos 5 últimos días, pero ya se nos terminó la comida y agua potable y agua para bañarnos, entonces estamos apestosos y con hambre. Yeah. Y aunque no nos creen, de vez en cuando tenemos que trabajar, entonces toca buscar wifi y ganar un poco de plata. Algo melancólicos por irnos de este paraíso, empezamos el viaje hacia el pueblito de Todos Santos. Hemos llegado a Todos los Santos, el lugar donde vamos a acampar esta noche. Allá está la luna. Y miren este hermosísimo atardecer que tenemos aquí. Hoy nos hice una comida riquísima. Es un falafel con una ensalada de quinoa y una salsa de tahini. Nos hicimos un traguito con ron de coco y agua de coco y vamos a ver mi película favorita de todo el mundo. Yeah. Con este atardecer. Porque a veces toca relajarse. After spending some time on the beach, working on our videos and our YouTube channel. Después de 4 meses vamos a subir el primer video. We are going to explore a little town of Todos Santos. Apenas empezamos el día y ya estamos enamorados de este pueblito. Está re hermoso, mucha artesanía, mucho color, muchísimo arte, pero se puede ver también que es súper turístico aquí. Wow, adentro. Este pueblito nos encariñó al instante. Está adornado por puestos de artesanías de todos los colores y también por galerías de arte con estilos únicos y llamativos. Y esta galería en especial nos encantó. La Galería de la Muerte, un estilazo único.
We have just been in an amazing ceramic shop that is typical for the zone of Todos Santos. I've never seen something like this. Hay China que se parece a esta, hay japonesa que se parece a esta, pero nada que ver con Es pura creatividad. Exacto, estilo puro. Que nace entre las personas que, que ya tienen experiencia. Por ejemplo, esta persona que hace tienen arriba de 30 años de experiencia. Ya maestros, ya. Son maestros, son... Aquí unos datos de uno de los pueblitos más llamativos de todo Baja. Es colonial, es de 1733 cuando los monjes hicieron esta ciudad y es una de las ciudades en Baja California donde la arquitectura colonial está mejor preservada. Yeah. Vibes. Y sí, las buenas vibras sobran aquí. Aprovechamos para conocer el centro cultural y aprender un poco más de la historia del pueblo. La cultura del ranchero subcaliforniano 2. Las personas que fundaron los ranchos californianos a raíz de la salida de los misioneros. Ok, siendo más serios, aquí tenemos una réplica de una casa tradicional de los rancheros de Baja California, que eran los que habitaban estas tierras en el siglo XVIII. Normalmente constaban de 2 cabañas, una era el dormitorio y otra era la cocina, que en su mayoría ocupaban utensilios hechos de piedra pulida y cerámica para las ollas y platos. Chile, como no les gusta. Y ahora les vamos a mostrar nuestro lugar favorito en Todos Santos. Es una tienda de artesanías muy chula, pero al entrar no sabíamos la sorpresa que nos íbamos a llevar. Aquí hacemos degustación de licor, tequilas regional. ¿Quieren probar? ¿Por qué no? ¿Sí? Claro que sí. Muchas gracias. Tequila, Buenas tardes, Por favor, ¿cómo está? tomen asiento. Wow, gracias. tequila afrodisíaca. Sí, perfecto. Para empezar el día. Aquí tenemos tequila, tenemos mezcal y tenemos licores de sabores. Muchas personas dicen que esto sabe mejor que el Baileys. Salud. Salud. Salud, muy amable. ¿A usted? Qué buenísimo. Esto es un licor de nombre Damiana. Esto es medicinal, también es conocida por tener poderes afrodisíacos. Así que esto muy bueno para darle extra energía. Eso y un ceviche y ahí sí te jodiste. Así es. Pues mismo. Más con cuidado. Saludcita. Salud. Muchas gracias. Si después llegan a tener un bebé, le ponen Damián. Damián. Por favor, no. Por favor. Ojalá. Esto es el comienzo. Eso. El mezcal es como aguardiente. Algo fuerte, algo potente, algo que va a quemar. Exacto, el mezcal. El mezcal Exacto, es... piensan bien. Les va a quemar. Okay. Una Se ve serpiente. de cannabis. Por eso verde y veneno. Un alacrán. Tiene una lacrana adentro, miren. Wow. Sal de gusano. En serio, está rica esta sal. Esto es para cerrar. Me encantan con esos broche de oro. accidentes. Aquí en México es una medicina. Claro que sí. Este tiene que pelear fuego contra fuego. Si Ok. tomó, tiene que tomar poquito más. Ok. En Polonia lo llamamos la cura del perro. La cura del perro. Matar al chichaki con No una darle cerveza. chance. Tengo que admitir que me dejó picado. Tengo ¿Cómo que te admitir sientes? que estoy medio borracha. Vamos a ir a buscar unas par cervecitas más para terminar el día, ¿no? No sé cómo tú, pero yo voy a buscar mezcal por arriba. Y ahora sí, buen provecho. Buen provecho. Y todavía falta que lleguen los tacos. Hoy estoy borracho. Yo también. Dejan que vaya a buscarte, y honestamente pedirte perdón.
Y después de este día maravilloso, nos fuimos en búsqueda de un spot para pasar la noche, y aquí es donde cometimos el peor error de nuestro viaje. Al tener una camioneta 4x4 nos confiamos demasiado, y no nos dimos cuenta que ahora que estábamos del lado del Pacífico, la marea sube y hay olas grandes. A las 8 nos quedamos banqueados, empezamos a cavar y a intentar salir como ya lo habíamos hecho antes, pero al ver cómo la marea empezaba a subir, ya preocupados, Ágata salió a buscar ayuda, mientras yo seguía cavando. Para nuestra suerte, habían otros viajeros cerca que muy amables vinieron a nuestro rescate y dieron todo por sacar nuestra casita. Al ver que nada funcionaba y ya desesperados, llamamos al 911, que después de unas horas llegó a ayudarnos. Pero ¿qué creen? Ellos también se enterraron y ahora teníamos 2 carros que sacar. Intentamos jalarlo con 3 camionetas a la vez, pero al ver que nada funcionaba y que las olas ya estaban golpeando fuertemente el camper, llamamos como última opción a una retroexcavadora. Ah sí, para el colmo, mientras estaba cavando, una ola grande me golpeó y se robó mis lentes. O sea que para rematar estaba ciego y nuestra pobre Hakuna dejó de prender, por el agua que fundió unos circuitos. Alrededor de las 11:30 la retroexcavadora empezó a jalar, pero no estaba dando resultado. Después de un tiempo, los bomberos también se unieron a la película de acción. La retro empezó a cavar a ambos lados y esta vez amarramos la camioneta más cerca y con unas cadenas de acero. Después de darle unos buenos sacudones a nuestra pobre Hakuna, la camioneta al fin empezó a moverse y alrededor de las 2 de la mañana por fin logramos rescatar a nuestra casita. Pero eso era solo el principio de una muy larga y divertida aventura. Oh, sí. So right now we are waiting for a guy who repairs tires. I'm not sure what is the term for it, to bring our tires back, and we are gonna see what can we do next. So we are at the end of the first day of the disaster chapter, and now we have tires, but our car was not really cooperating with us and was doing weird sounds when we were trying to start it. We are gonna let it rest for the night. So I'm cooking now, and Isma is probably still trying to find his glasses. Logramos prender nuestro carrito y por lo menos alcanzamos a salir al camino más grande, pero unos minutos después otra vez murió. Por suerte había una mina cerca y el mecánico que trabajaba ahí vino a ayudarnos. Por cierto, ganamos un buen amigo esta tarde, Don Adolfo. So our car is still not working and now we are being hauled to some construction zone site where a mechanic will be able to help us better. We hope. Ese sería el tercer día si no logramos salir y la playa sí está muy bonita y si todo estuviera bien me encantaría pasar ahí todos estos días, pero ahora que nada está bien no podemos ni disfrutar nada, la verdad, con los ánimos un poquito bajos, pero ya así son los problemas, vamos a resolverlo. So we got stuck on the road and a mechanic who was passing by stopped and checked our car, and it turns out that it's probably the gasoline pump. So we are right now walking to the city to try to find another pump, get it back there, and he said that he can change it. Let's hope that it's only that, because we don't have any money. Estamos cagados. We just randomly met a Polish person here in Todos Santos and he gave us our homemade bread. People are awesome. We are waiting in front of the auto parts shop, eating Ecuadorian breakfast. Pan con plátano.
Don Adolfo solo tenía las noches después de su trabajo para podernos ayudar e hizo todo lo posible para que por lo menos prenda. Así podríamos llegar a una ciudad e ir a un mecánico donde nos asistirían mejor. Varios días después de viajar en pausas de 15 minutos, que era lo que aguantaba el carro prendido, finalmente llegamos al Cabo San Lucas y fuimos directo a la mecánica, el Garaje Auto Repair, la mejor mecánica de todo el Cabo. Okay, it feels like we need an update on our car story. It was Friday when we found a workshop who would take us right away, and it's Wednesday now, and we are still here. We literally live in a workshop. Let me show you. That's our chickens. That's our solar panels. These are the cars, our boat. We decided to buy one. These are our mechanic friends. And our poor car is here. This is our neighborhood, and this is another part of our car. The only good thing is that we finally repaired our bicycles, so yes, and this is our camper hanging in the air, because we had to obviously take it off the camper so that they can work on the car. So that's for those of you who thought that we are always living in super beautiful spots with beach and forests around us. No, now we live here. So we hope that maybe in the next days they are going to be able to repair it. We had to wait for 4 days actually, for a spare part to come. It was something electrical. I'm not going to be able to explain it to you. Isma can try. Anyway, cheers! I really hope that we are going to leave soon because the roosters are killing me. Le tuvimos que cambiar el monitor, ahora está nuevo y eso fue lo que nos provocaba el error con la bomba de gasolina. Y ahora sí ya sale la suficiente presión para que el carro se prenda. Cambiamos los amortiguadores, estaban totalmente destruidos y no se escucha nada. Aquí igual estamos cambiando estos amortiguadores con nuestro maestro mágico que le chequeó al carrito. Ya le hizo revivir de la tumba. Wow, muchas gracias, yo sí le entro. Muchísimas gracias, George. Salud. Le acabaron de pasar un líquido anticorrosivo, algo así creo que se llama, para quitar el óxido, y después va una capa de pintura. Así que va a quedar muñeca la Hakuna. Y miren nomás sus nuevas suspensiones. Oh sí, ojalá aguante el camper que pesa 1 tonelada. Y Agatha ya se aburrió de estar trabajando adentro, así que... Oh, ¿dónde está? Bueno, pero estaba trabajando aquí. Oh, está ya. Usted está grabando para Insta. Y después de 3 lindas semanas desde el día del accidente, finalmente nuestra Hakunita está lista para volver a la ruta. We are cooking a thank you dinner for our mechanics because our car is ready. Yay! We are doing ceviche de camarón. Yeah. Ceviche ecuatoriano. Ceviche ecuatoriano a lo mexicano con tostaditas. Ceviche, hermano. Buen provecho, muchachos, y muchas gracias por todo. Como buen latino, ya nos invitaron a un bar, que verga. ¿Algo que decir? Tengo cerveza en mi boca. Bueno, estamos terminando ya con lo que toca hacer para poner la caja encima del balde. Prácticamente ya estamos listos para volver a la ruta. Y no puedo creer que este sea nuestro carro. Está lavadito y se ve bien guapo. Y después de una semana de vivir en la mecánica,
Ahora sí, hora de seguir en ruta. Hora de volver a la ruta, qué felicidad. Estamos muy chuchaquis. Ahora espera porque no sé dónde vamos.